Buen día, chicos. El día de hoy trabajaremos con un tema nuevo, que será el de áreas y perímetros de figuras irregulares. Aún cuando no desarrollaremos ninguno de los problemas de los ejercicios del día de hoy, sí veremos una de las formas fáciles y simples que tenemos para trabajar con estas figuras irregulares. Si las llevamos a una cuadrícula, vamos a podernos percatar que la figura en realidad está compuesta por varias figuras o varios polígonos que sí son regulares, cuyos valores podemos después determinar a través de manejar las cuadrículas y también al utilizar las fórmulas adecuadas para la resolución de perímetros y áreas de figuras geométricas. Podemos ver con facilidad cómo la figura está formada por un rectángulo, por dos triángulos rectángulos, un cuadrado y una circunferencia. Y una vez que las conozcamos, podemos entonces buscar las fórmulas para poder trabajar con el perímetro y las áreas de estas figuras. Finalmente, tendríamos que sumar todos los valores para determinar el área total o el perímetro de esa misma figura. Ya trazada la figura sobre la cuadrícula y sin color alguno, podemos definir exactamente sobre esa cuadrícula cuál es el valor que le corresponde a los lados de cada figura geométrica. Podemos ver con exactitud cuál es el valor que tiene la longitud de los lados de cada figura. Podemos medir exactamente el radio de la circunferencia. Entonces, no tenemos más que buscar las fórmulas adecuadas para poder desarrollar el perímetro y el área de cada una de las figuras regulares que conformaban la figura irregular original. Para calcular el área y el perímetro de la figura irregular anterior, nos basamos en el área y el perímetro del cuadrado, cuyas fórmulas o ecuaciones vemos en la imagen siguiente. De la misma manera podemos establecer el área y el perímetro del rectángulo. Con operaciones sencillas podemos desenmarañar una ecuación o una función o una gráfica que pudiera parecer muy compleja de resolver. Finalmente, para poder establecer el perímetro y el área de la figura irregular del principio, tenemos el área y el perímetro del triángulo. El área se define como la base por la altura partido 2, mientras el perímetro es la suma de los tres valores de los lados del triángulo. En el caso de la circunferencia, el área es igual a pi por r cuadrado. Como estamos trabajando solo con la mitad, entonces la fórmula la podemos establecer como pi por r cuadrado partido 2. En el caso del perímetro, como solo necesitamos también la mitad del perímetro, porque solo va a aparecer la mitad de la circunferencia, este será igual a 2 pi por r partido 2. Eso nos queda en la conclusión de que extraer el área o el perímetro de figuras irregulares no resulta tan complejo cuando podemos descomponer en figuras regulares una imagen que pudiera crearnos algún conflicto y para las cuales no tenemos ninguna fórmula de ecuación que nos ayude a resolver el problema. Si esto lo llevamos a una cuadrícula y luego los manejamos con los valores específicos de la cuadrícula, no necesitamos tampoco valores numéricos para poder establecer
cómo vamos a obtener el valor de alguno de los lados del perímetro. La misma cuadrícula nos dirá exactamente cuántos cuadros tiene cada figura y eso será suficiente para poder establecer el valor del perímetro y el área de un problema cualquiera. Feliz tarde.